Yo tengo algunos análisis para hacer sobre ese punto. Vi una tapa de un diario hoy que hablaba inclusive de la independencia y de la independencia respecto de los actos o de las acciones que se tienen que llevar a la práctica. Me parece que lo más importante a destacar en ese punto es que cuando se hace referencia a ese dato no le está hablando al Poder Ejecutivo, lo muestran como si fuese una compulsa con el Poder Ejecutivo, no es con el Poder Ejecutivo. La Corte, como tribunal de última instancia y como, desde el punto de vista deontológico estoy hablando, y como poder de la República, le habla a los otros poderes a través de su sentencia, no le habla a través de una expresión del presidente de la Corte en la apertura del año judicial. Con lo cual queda en claro que le está hablando al auditorio. ¿El auditorio quiénes eran? Eran jueces y camaristas, entonces no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo en ese caso. El segundo tema que me interesa aclarar es cuando se dice, la presidenta oportunamente aclaró respecto de lo que es la causa del encubrimiento en el caso AMIA, que tendría que estar comenzando a mediados de este año, y que comentó la presidenta que en memoria activa, yo participé de esa reunión con la presidenta de Nación, le hacía notar por qué no se había hablado oportunamente sobre el tema de por qué se había dilatado la posibilidad de que comenzara ese juicio. Y la presidenta les comentó que en aquel momento se había tomado la decisión de hacer el juicio de 11 y no de hacer el juicio de encubrimiento de AMIA o lo que se conoce como la pista local. El presidente de la Corte, a mi juicio mal asesorado, dice que esa no es una atribución de la Corte, y el artículo 36 del reglamento de la Corte, que es una acordada del 17 de diciembre de 1952, tiene unos años, dice con toda claridad en ese artículo 36 sin fine que ante determinadas particularidades se puede elegir la causa específicamente para tratar oportunamente. Les pongo un ejemplo muy gráfico: el juicio de la Junta se eligió respecto del resto, no fue a la cola del tiempo que se presentara para cumplir con ello. Lo que más otra parte que me interesa aclarar en este caso, porque no entiendo que sea una respuesta de la presidenta, pero sí es importante aclararlo. Cuando la presidenta insiste en la Asamblea Legislativa respecto de los dos atentados de lo que fue objeto de la República Argentina, uno es el caso AMIA y el otro es el caso de la Embajada de Israel, que ya está a poquitos días, el 17 de marzo, se van a cumplir 23 años ya del atentado, y que notaba que no todo el mundo reclamaba por ello. Lo dijo del Estado de Israel y lo dijo de la Corte, que en definitiva es la que tiene la responsabilidad por ser una embajada y estar dentro del marco del Convenio de Viena. El presidente de la Corte dijo que había una sentencia del año 99. La realidad es que también está mal asesorado, porque, a ver, si seguimos la secuencia desde el año 92 en adelante, quien tomó específicamente la batuta, por llamarle de alguna manera, para conducir esa causa, fue el doctor Ricardo Levene, que era el presidente de la Corte, ya fallecido hoy. Lo tuvo por 4 años y pico, y él es el que dice que no fue una implosión, sino que fue un atentado, y ponen al frente al doctor Canevari, que es el que fines del 96, 97, comienza a trabajar en el 99, él da una expresión respecto de que había sido la responsabilidad del Hezbollah y que estaba al frente Imad Magnier. Esto es lo que dice el doctor Canevari, pero eso no es una sentencia ni bajo ningún punto de vista, mucho menos una cosa juzgada. En derecho penal hay cosas juzgadas cuando por lo menos hay una persona que fue indagada, que fue sometida a un proceso, que fue condenada. ¿Ustedes conocen alguna condena respecto de la Embajada de Israel? Ninguna, no hay cosa juzgada, pero hay una sentencia del 13 de diciembre de 2006, mejor dicho, en la cual se presenta el padre de una de las víctimas que pretende específicamente que la causa sea declarada imprescriptible, porque para que se la entienda, se la comprenda como de lesa humanidad. Lesa o leja lo que quiere decir es ofensa, son causas que ofenden a la humanidad y por tanto no son prescriptibles. Lo analiza la Corte ya con la nueva composición, entre ellos el propio actual presidente de la Corte, y en ese análisis lo que termina diciendo la Corte, porque son todos los que votan por unanimidad, son 3 cosas fundamentales. La primera, que se continúe con la investigación.
La segunda, que no van a declarar imprescriptible porque nadie ha pedido que prescriba, con lo cual no tenía sentido hacerlo. Y la tercera es que se ratifiquen las capturas internacionales que se habían solicitado en ese momento. Presten atención, con lo cual lo que estoy diciendo es que la causa no tiene sentencia, sigue vigente, hay que seguir investigándola y es una sentencia de la Corte del 13 de diciembre del 2006. Lo importante de esto, cuando el fiscal Nisman solicita las claves rojas, habla de 9 ciudadanos, de los cuales son 8 iraníes y un ciudadano libanés. Esos ciudadanos, de los 8 iraníes, hay 5 que son corridos de alguna manera de la causa, que son Ali Razanjani, que era el presidente de Irán en aquel momento, Ali Akbar Berayati, que era el asesor en términos de asuntos exteriores del Ayatollah Khomeini, y Hadi Soleimanpur, que había sido juzgado en Londres con elementos enviados por la República Argentina o por el Poder Jurisdiccional de la República Argentina y que declaran insuficientes elementos como para poder juzgarlo y lo liberan. Quedaron 5 ciudadanos iraníes y un ciudadano libanés. Este ciudadano libanés es el mismo que en el año 99 el doctor Canevari lo pusiera como responsable de la embajada de Israel, que es Ismail Moagnier, que es muerto al poco tiempo en Siria, con lo cual por eso quedaron los 5 ciudadanos iraníes con las pistas rojas. Fíjense que de alguna manera están cruzados por los que serían los mismos responsables, o en definitiva el Poder Judicial dirige todos sus análisis, sus preocupaciones hacia la misma situación. Pero no en ningún momento la presidenta dijo una cosa fuera de lugar. No tiene condena, no tiene sentencia y hay que seguir investigándola para que en algún momento aparezca alguien. Como si fuera poco, ustedes recordarán que no hace mucho tiempo atrás, ahora unos días atrás, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller argentino, por instrucción de la presidenta de la Nación, envió sendas cartas a John Kerry, titular desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y la otra al canciller israelí, Avigador Lieberman, pidiéndole específicamente que estas discusiones que se están dando a nivel internacional respecto si conviene o no conviene acordar con Irán los temas nucleares, como lo está haciendo en este momento el gobierno de los Estados Unidos, le dice a los Estados Unidos a Argentina que en todo caso incluyan, si están discutiendo ese tipo de negociaciones, el tema de AMIA, para que podamos tener elementos para poder juzgarlo. Es lo que dice el fiscal Nisman en los 2 documentos que deja la caja fuerte, que le permitan juzgarlo, de alguna manera indagarlos, para que el comienzo de la indagatoria dé comienzo al juicio oral y público, que en definitiva conduciría a ver si hay responsables o no hay responsables. En esa discusión del día de ayer, el premier israelí ante el Capitolio dice más o menos algo así como que no están de acuerdo que se lleve adelante la discusión esa con Irán, y es lo que la presidenta viene diciendo, estas discusiones que se den en otros ámbitos, que no se diriman en la República Argentina. Pero el canciller Lieberman, que no había contestado a la carta, John Kerry sí lo había hecho, no había contestado a la carta que había enviado a Argentina, ayer hizo llegar la contestación, fechada unos días atrás, pero ayer la hizo llegar, en la cual dice con toda claridad que para Israel dilucidar quiénes fueron los responsables de los 2 atentados, del atentado en la Embajada de Israel y del atentado en AMIA, es de suma importancia, con lo cual también ratifica de la misma manera que no ha habido sentencia en este caso. Entonces, bueno, creo que hemos dejado claro todos los puntos. Entre otras cosas dijo Lorenzetti que hay que terminar con la Argentina del miedo. Es su expresión, no sé a qué se refiere. ¿Este es el único país donde el diálogo entre poderes está prohibido o no está bien visto? No, yo estoy en desacuerdo. Yo he ido muchas veces, siendo ministro de este Poder Ejecutivo, a hablar con el doctor Lorenzetti como ministro del Interior, como ministro de Justicia, como jefe de gabinete de ministros, y nunca he tenido ningún inconveniente para poder hablar, y me da la sensación que el Poder Ejecutivo habla con el Poder Judicial, específicamente con su presidente. No nos olvidemos que es uno de los poderes de la República, las veces que sea necesario. No va a hablar del ejercicio específico del Poder Jurisdiccional, que es una responsabilidad que le es propia al Poder Judicial, pero lo puede hablar de cualquier otra cosa sin ningún tipo de inconveniente, ¿por qué no? ¿Se podría reunir con Lorenzetti entonces? ¿Quién? ¿Usted se podría reunir con Lorenzetti? Me he reunido tantas veces como no, tengo un enorme respeto por el doctor Lorenzetti, ¿por qué no? También dijo que el Poder Judicial... ¿De quién?
¿Cuándo han actuado una presión? ¿Cuándo un juez no ha sacado la sentencia que se le ocurrió, aun cuando nos han llenado de medidas cautelares insensatas que perjudicaron políticas claras definidas por el Poder Ejecutivo y sancionadas por el Poder Legislativo? ¿Presiones de quién? Se recibirán presión en todo caso cuando van a la estación de servicio con el auto. También dijo que el Poder Judicial no legisla ni gobierna, pero que pone límites. No es verdad. Bueno, sí, claro, pone límites entre ellos mismos. La definición de los límites que yo marco, que está en la tapa de los diarios, la define para ellos mismos. A los otros poderes le habla por su sentencia, no le habla en forma coloquial. En todo caso, si habla con miembros de los otros poderes, hablará de sus temas, no va a hablar del Poder Jurisdiccional. Los límites se lo está planteando a los jueces y a los camaristas que estaban presentes en esta reunión del inicio del año judicial. No veo que le esté hablando a otros. ¿Le llamó la atención que dijera el presidente de la Corte de que no va a permitir ningún avance sobre el Estado de Derecho? Me parece que lo lógico, en cualquier país, eso es una verdad de perogrullo. En la Argentina, y en la Argentina pareciera ser que a veces, como hay algunos miembros del poder del partido judicial que han actuado con algunas insensateces importantes, no hablo del doctor Lorenzetti, por supuesto, esas cosas a veces habría que recordárselas, que tienen actitudes que muchas veces se parecen más a actitudes destituyentes que a gestos serios y con responsabilidad de ejercer el poder jurisdiccional. Es importante que se diga ese tema. El tema de Sergio Massa que pidió que se estatizara el juego, ¿ustedes se habrán enterado de qué? Le contesté por Twitter, el juego es del Estado, muchacho, ¿qué quiere que le diga? Si este muchacho no ha leído ni de los 3 teritos para acá, no leyó un libro, ¿qué quiere que le diga? No es muy difícil esto, todos los días me tomo el trabajo de enseñar derecho por Twitter, por correspondencia sabía que se podía hacer y también por computación, pero por Twitter enseñar derecho se complica. Él dice que ya que se va a estatizar o se va a pasar a mano del Estado el manejo de los trenes, ¿por qué no pasan el manejo del juego? Quisiera, espere un segundo. ¿Puedo terminar? Sí, claro. No molesta, gracias. Las diferencias son groseras, no se puede comparar un servicio público como es los trenes con un hecho comercial como es el caso del juego, pero además el problema del juego es de pura y exclusiva decisión de las provincias. No es un caso federal como para discutirlo como lo está planteando, si ni siquiera sabe eso, que no es un caso federal. Y lo que es más grave todavía, apareció un tercero por ahí, que ya no le voy a contestar a cualquiera, ya a esta altura, bueno, le contesto a Massa, le estoy contestando a cualquiera. Cuando dice, no, ¿y por qué no lo hacen con la Ciudad de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires no es una provincia conforme establece el artículo 5 de la Constitución, es una ciudad autónoma, un poquito más estatus que una ciudad cualquiera, muchísimo menos estatus que una provincia. Entonces digo, la verdad, a veces cansa tener que estar hablando con gente que no tiene ni idea de lo que está hablando. Ahora la escucho. Bueno, gracias. Lorenzetti dice que faltan jueces en el sistema y por eso se ven colapsados. Ningún gobierno ha designado tantos jueces como lo ha hecho este gobierno. Ahora seguramente si faltan hay que seguir trabajando fuertemente para cumplir con ello. ¿Qué opina de este paro que va a lanzar el campo, Aníbal? Respuestas a la gente. ¿Cómo? También. Habló de una reforma en el área penal para darle respuestas a la gente. Es que la Argentina, como otros tantos países, están bajo un paraguas que se denomina el Tratado de Roma y más o menos esa responsabilidad de una visión global respecto de cómo se tratan las penas y cuál es específicamente las condenas ante determinadas conductas reprochadas y condenadas, no se va a salir de esa situación. Cuando se hizo un código penal nuevo, apareció este cerebro del derecho llamado Massa, Little Massa, que terminó haciendo estos papelones y creyó que era positivo investir a ese propio código. El Poder Ejecutivo, a mi juicio, con muy buen criterio, yo por entonces era senador de la Nación, lo que hizo fue elevarlo a las universidades para que lo discuta la academia y que la academia presente todas las propuestas que se les ocurra para que puedan ser evaluadas. Sé que ese tramo ya está culminando, con lo cual en no mucho tiempo vamos a contar con un proyecto que ya no tiene más cosas por discutirse, porque ha sido elaborado por juristas de primer nivel internacional y que además se ha considerado a la academia para que sea la revisora de un trabajo tan delicado como darle a nuestro país un nuevo código penal. Bueno, creo que vamos en un camino correcto y coincido con lo que dice el presidente de la Corte. ¿Alcanza con la suspensión del estadio de La Ferrer como decidió el gobernador Scioli? No sé si alcanza, pero es el camino.
los que no toman en claro lo que está sucediendo, estas cosas, hay que proceder antes de tener que estar lamentando víctimas. Me parece saludable. Aníbal, la problemática también es que aquellos violentos después salen rápidamente, al día siguiente o a los 2 días. Pero esto es así, la legislación la que lo dice, no es un juez también el que tiene que tomar la responsabilidad. A veces ese mal comprendido principio de la inocencia hay que tener en claro de lo que se está haciendo y lo que se persigue con ese tema. Yo sería un poquito más duro en ese tipo de posiciones, porque lo que pone en riesgo es la vida del resto de la sociedad, que se le ocurre un día ir a ver un partido de fútbol, tan simple como es. Sobre este tema, el gobernador Scioli pidió al Congreso que tome el tema que tomó la provincia sobre la tipificación de la figura del Barra Brava. ¿Lo va a hacer el gobierno nacional? Es muy difícil eso, no existe en ningún lugar del mundo. El trabajo es en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es difícil, no se puede, la provincia de Buenos Aires no puede legislar sobre el código de fondo, mi amigo, artículo 75, inciso 12 de la Constitución. Está reservado solo al Congreso de la Nación. Pero es muy difícil crear la figura del Barra Brava. ¿Cómo se determina quién es Barra Brava y quién deja de serlo de un día para el otro? ¿Cuándo se deja de ser Barra Brava y cuándo se lo vuelve a hacer? Es imposible eso. Lo que hay que trabajar fuertemente es para esas cosas. El delito, cuando entramos a la universidad, no sé si a Massa, pero el resto nos enseñaron que es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, si hay elementos para demostrar que está tipificada, que es antijurídica y que hay alguien que lo llevó a la práctica, hay delito y entonces hay razones para detenerlo o por lo menos para proceder, como en el día de ayer, que detuvieron a varias de las personas. Identificadas, las cosas se hacen mucho más simples y además impedirle definitivamente por un buen cantidad de tiempo que puedan ingresar a cualquier estadio. Eso también lo que yo les insistía el otro día, que como por entonces presidente Quilmes, y estoy en uso de licencia, podía decirlo, que lo que significaba la FAPLUS permitía, teniendo una base de datos común, que estas personas que fueran identificadas produciendo desmanes no entren a ningún estadio más, en ningún lugar, pero si no se lo saca de la cancha, que ese es el verdadero secreto. Tomemos el ejemplo más gráfico, que es Inglaterra. La solución con los hooligans la encontraron cuando los sacaron de la cancha, no fueron más a los estadios, y esa es la conclusión real. No le busquen vuelta de ninguna característica. Hay personas que no entran en razones más que sacándolas y definitivamente no puedan participar del evento. Aníbal, ayer Griesa no habilitó los pagos, pidió que le brinden una explicación más acabada de qué era lo que le estaban pidiendo. Pero los pagos lo está pidiendo el City en este caso, con lo cual esperemos a ver qué hace el City al respecto, ¿no? La Argentina presentó el jueves lo que correspondía respecto al desacato y no ha tenido respuestas todavía. Lo del pago es un tema del City. ¿Usted cree que el gobierno finalmente va a terminar pagándole a los fondos buitres o va a quedar para el gobierno? Pero nosotros quisiéramos pagarle, lo que no queremos pagarles es lo que a ellos se les ocurre. No hay una diferencia en ningún lugar respecto de lo sucedido, porque lo dice los decretos del 1735, que es el que dio origen al primer canje en el año 2005, y el 763, que es el que da el inicio al segundo canje en el 2010. Los dos te hablan con toda claridad que no puede haber diferencia entre el tratamiento de uno y del otro. Un poquito esa es la definición del pari passu. Lo que sucede es que Griesa inventó una nueva cláusula pari passu, que en vez de decir que todos somos iguales, que una parte que fue cobrando ya cobró y sigue teniendo una responsabilidad y una relación con el gobierno argentino respecto de sus pagos, que es ya reconocida, y todos los otros que quedaron sin cobrar entran en las mismas condiciones y perciben de la misma manera que los que ya están cobrando. Eso diría la cláusula pari passu. Él entiende que no, que pari passu es que si yo le pago a usted, que ya negocié y que tengo las condiciones ya claras y contundentes respecto de cómo le estoy pagando, a los otros le pueden asignar un pago distinto, pero la pari passu lo que significaría que cobran los dos en el mismo momento. Eso es lo que la Argentina no va a hacer. Compraron papeles por 48 millones de dólares y quieren cobrar 832 millones de dólares. Y la Argentina no va a permitir que le roben la plata a los argentinos. Entonces la discusión es esa, pero querer pagarle a los holdouts, sí, claro, en el marco de lo que dicen la legislación argentina y no salirse de lo que viene diciendo esa cláusula pari passu, que es igualar a todos de la misma manera. Si no, abriríamos una puerta que no tiene fin. Por pagarle al 1% de la masa de acreedores que, como indica este juez, terminaríamos teniendo juicios casi por un Producto Bruto Interno completo, lo que sería romper definitivamente nuestro país. Los dirigentes del campo anuncian nuevamente un paro. No conozco las razones, no las conozco. ¿No? Me gustaría escucharla y saber exactamente quiénes son los que
los que dicen que la van a llevar a la práctica y a quienes representan. No lo conozco. La gente del transporte también dice que puede llegar a haber un paro de 31 de este mes. Sí, eso sí lo he escuchado, pero no conozco acabadamente a qué refieren ni cuál es la razón. Es probable que pueda reunirme con alguno de ellos en estos días para tratar de ver el tema de las inundaciones. Va a haber una reunión que va a tener usted este mediodía y también hay provincias que también tienen problemas con el fuego, como las provincias del sur. El tema del fuego, tengo que decirles con mucha prudencia. Hoy recibí un mensaje de texto a las 2:45 de la madrugada que nosotros trajimos 3 helicópteros de Temuco, de Chile, con un sistema más nuevo que lo que era el baby basket, como se decía antes, que permitía sacar el agua del lago e ir apagando los focos y los focos secundarios, y que no nos ha ido mal, nos ha ido muy bien, y que el mensaje de texto de la madrugada era absolutamente promisorio. Bueno, quiero seguir pensando que las cosas vienen por ese lugar y que estamos trabajando en consecuencia. Con el tema de la ministra de Seguridad hemos hablado en el día de ayer largo y tendido, porque también ha habido todos los fuegos han sido intencionales, y en Bariloche ha habido fuegos intencionales que por supuesto se resolvieron rápidamente, y lo que estamos pretendiendo es seguir patrullando para evitar o encontrar quiénes son los responsables y sancionarlos. Gracias.